aquí lo que vamos a observar es, en forma general, un cuadro que abarca todas las patologías generalmente relacionadas a la parte bucodental, o sea, encías y la pieza dentaria, ¿de acuerdo? Aquí tenemos alguna clasificación de neoplasias que ustedes pueden observar. Miren la incidencia o la presentación tan alta que existe de estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta particularidad, lo que ustedes tienen que considerar, ¿cuáles son esas características del tumor? Nosotros sabemos que hay benignos y malignos, y eso nos facilita a veces la participación en el tratamiento o seguimiento del problema. Voy a ponerme por aquí. Observemos lo siguiente. Característica del paciente. ¿Qué observo en él? Una lesión en dónde? En maxilar. ¿Qué parte del maxilar? Porque el maxilar es todo lateralmente. Más, acerquémonos más. ¿Qué podemos tener por allí? ¿Cerca de qué? ¿O sobre? Es sobre la TM, ¿verdad? ¿Qué más observo? ¿Qué me llama la atención? Una lesión, un bulto, lo que sea, una masa, todavía no sabemos. El ojo, exactamente. ¿Qué más? ¿Y cuál? Lagrimeo constante, una epífora. ¿Qué más puede ser? Pero ¿qué más si es que no es un lagrimeo? Vamos a hablar de eso que hablamos, porque miren, acá es el conducto lagrimal y de aquí a aquí no hay nada de humedad. Entonces es un estrés. Entonces, exacto, ahí sí, ¿sí? Una fístula. Que aquí no hay, miren, humedad, entonces no viene del ojo, no es la lágrima. ¿Qué le pasó al ojo? Yo misma, ¿qué le está viendo? ¿No dijo usted en el ojo? ¿Qué es el ojo? Una desviación. ¿Por qué desviación? No puede ser. Ah, la mucosa del ojo. ¿Cuál es la mucosa del ojo? Esa blanquita. ¿Qué es esa blanquita? Ah, ¿cuál párpado? Porque este es un párpado y este es otro párpado. Puede ser la glándula de Harvey. Exactamente. Porque está prolapsada. Por la infección. Infección, ¿qué más? ¿Cuál es la función de la glándula de Harvey? No sé, la Lubricación. ¿Qué más? ¿Cuándo aparece? Infección, lubricación, ¿qué más? Ah, septicemia. infección, inflamación, ¿qué más? Puede ser una Obstrucción, podría ser, todavía no lo sabemos, puede ser. Falta una función muy importante que, bueno, una reacción de esta glándula cuando aparece normalmente en el paciente. Cuando hay dolor. Cuando hay dolor, los animales pueden prolapsar la glándula para proteger la parte ocular. Esto es una fístula y esto es lo que nosotros llamamos el problema de la muela carnicera. ¿Se acuerdan que lo mencioné? ¿Cuál es la muela carnicera? ¿Ah? Dilo. Premolares, pero ¿hay cuántos? 3, 4, bueno, 4. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cuántos molares? 4. ¿Ah? ¿Cuántos molares? Si hablamos de la carnicera, ¿cuál sería? Muela carnicera. Es la M1. La primera, estamos hablando de la muela, no premolar. La molar. ¿Qué pasa? Por eso está, miren, hacia la articulación temporomandibular. Porque si fuera premolares, generalmente les queda en este espacio. ¿De acuerdo? ¿Por qué les presento este caso? Porque ustedes en muchas ocasiones observan esto. No es una epífora. ¿Qué era una epífora? Quiero mencionar. Ya dijeron algo y ya les hice en relación a eso, les dije el término. Es por lagrimeo constante, que está constante, húmedo, es una epífora. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vimos que no viene del conducto lagrimal, ¿verdad? Viene de una fístula. ¿Qué era la fístula? En este caso es una forma de drenar un absceso, por ejemplo, que se produce y como no puede el organismo reabsorberlo, busca una salida y generalmente lo hace atravesando la piel. Y esto es pus, porque es un absceso. Entonces, miren, aquí vemos una característica patológica que nos puede orientar a muchas cosas, de las cuales nosotros tenemos que ser muy claros por la signología. Acuérdense de estas patologías, porque aquí no vamos a extirpar, ¿verdad? Porque no está prolapsada en sí, está protegiendo el ojo.
Entonces no es necesario. Ustedes quitan este problema, curan todo y esto ¿qué pasa? Nada. ¿Cuándo asumó la otra vez que vieron ustedes anestesia y preanestesia? ¿Se acuerdan? Cuando colocamos un preanestésico a los pacientes, ¿qué hizo la glándula pipitante? Subió. ¿Se acuerdan? Para proteger el ojo y ubicar. ¿Se acuerdan cuando tranquilizaban sus mascotas? ¿No lo vieron? Ahí estaba. Cuando ya los veían adormecidos, ¿no los vieron ustedes? No. ¿No se notaron? Eso es una falta de una protección que tiene. ¿Qué pasa en la anestesia prolongada? ¿El ojo se seca o no se seca? Sí. Por eso es importante que ustedes tengan lágrimas artificiales. El gato queda con una visión muy abierta mucho tiempo. Una lágrima artificial que ustedes le pongan durante y post quirúrgico les ayuda a lubricar. No es ningún problema poner eso, ¿de acuerdo? Hay epitelizante ocular que se llama, que es de uso veterinario, sino que ese es muy caro. Que se vale una de este porte porque vale $18. En cambio, una lágrima artificial les vale $3 o $4. Miren, opciones que ustedes tienen que manejar. Entonces, estas lesiones que nos vemos aquí pueden ser, inclusive le pone el cuarto premolar, puede ser primer molar, se habla de uniobilateral, ya saben, ¿no? En un lado o en los dos lados. Esta característica es una aparición no muy frecuente, pero ustedes ya pueden irla determinando en esta presentación. Todo esto que ustedes ven, imagínense la cantidad de patologías que tenemos a nivel oral, que involucra la encía y la pieza dentaria. Y vamos a entrar a ver algunas, no todas, porque en general unas son muy parecidas a las otras, pero vamos a tratar de explicar algunas características. Si ustedes van apreciando aquí ya las imágenes, se van a dar cuenta de todo el cuadro anterior entre las principales que hemos puesto. Unas que las podemos solo diagnosticar mediante radiología porque se produce una panosteitis o se produce una pérdida de densidad ósea. Épuli, que hablamos, ¿se acuerdan? Que es un proceso inflamatorio de la encía, miren, se hace como bultos, ¿ya? Y eso puede existir, que vamos a ver más adelante, dos presentaciones. Carcinoma de la lengua, en la parte bajo de la lengua, digamos ventral, se puede decir la parte lingual. ¿Qué sucede? Se presentan realmente bultos, pero ya vamos a ver que la consistencia realmente ustedes a la palpación es dura, lobulosa, ya les da una signología de carcinoma. Porque debajo de la lengua teníamos algo diferente también, que no era maligno, ¿qué era? Y se acumulaba saliva. El mucocele no, es así, glánula. Está bien acúmulo de saliva, pero ya no se llama mucocele, ese era acá. La glánula es debajo de la lengua, ¿de acuerdo? Carcinoma de células escamosas. Ustedes vayan observando lo que es un épuli, que normalmente es benigno, a lo que es un carcinoma, que realmente es maligno. ¿Sí ven la cantidad de tejido que amontona? Y ya, obviamente aquí tenemos más riesgo, miren, de que las piezas dentarias se eliminen. Bien. Melanoma maligno no lo vemos porque el paladar blando de este animal es negro, pero ahí se está desarrollando un melanoma. Fibrosarcomas, osteosarcomas, papilomatosis, un caso que bastante encontramos, miren, ya vamos a hablar de ello. Y la carcinosis circunscrita. ¿Qué es esa carcinosis? Es una particularidad que en la lengua, cuando hay cierta acción sobre estas células caliciformes, se forman unas mineralizaciones. Y ustedes ven aquí aparición dentro del tejido blando como mineralizaciones. ¿De acuerdo? Es una carcinosis. Carcinosis cutis, creo que se llama la patología. ¿De acuerdo? Ejemplo de todo lo que hemos visto anterior. Entonces vamos a ver estas generalidades. Ya. Hablamos que eran más o menos muy habituales en las diferentes razas, inclusive razas, acuérdense que hablamos razas definidas, razas o mestizos, ¿de acuerdo? Definidas, cuando a veces hablo de definidas, ¿son cuáles? Las que tienen ya una raza, por ejemplo, con pedigrí, se puede decir, las reconocidas en la FCI, que ustedes saben que es la Federación Cinológica Internacional, ¿de acuerdo? El origen puede ser dental o no dental. ¿Qué significa? Que puede ir en la encía o puede venir sin afectar la parte de los dientes. Sabemos que hay malignas, benignas y los factores que pueden influir, que esto es muy importante que ustedes tengan en su mente. La edad. ¿Cuándo aparecen generalmente? Geriátricos. Adultos geriátricos, los neoplasias generalmente aparecen por edad adulta geriátrica. Raza. ¿Cuál es el ya?
Pastor alemán. Golden Retriever. No. No. ¿Cuál? ¿Cómo dijiste? Chihuahua. Chihuahua. No. Edgar, ¿cómo dijiste? Dilo. Parece que por ahí ya algo te escuché. ¿Ah? Dilo. ¿Cuál? Este es el Weimaraner. ¿No han escuchado Weimaraner? Aquí Weimaraner ya tenemos hace algún tiempo algunas razas que las trajeron inclusive de Colombia. Aquí traen bastante. Weimaraner. ¿Quién lo escribe? Si lo escribe bien, nos vamos. Si lo escribe mal, nos quedamos. Weimaraner. Recuerdan que les dije cómo se escribe. Este es un pointer, inclusive está por la, si ven la colita que pocha, son los típicos que los utilizan para cazar y todo eso. Estos. ¿Cómo se llamaba? Ya les voy a poner uno para que anoten bien. Weimaraner. Este aquí. Pelo corto, bastante bonito es el perro, muy atlético. Existe en nuestro medio, sí existe, pocos, pero existe, ya se introdujo esta raza hace mucho tiempo, la trajeron de Colombia muchos de ellos. ¿Boxer? ¿Cocker? ¿Spaniel? ¿O Cocker inglés? ¿Cuál será? Spaniel. ¿Y por qué no el inglés? ¿Qué varía el Spaniel con el inglés? ¿No? ¿No se han fijado? Más pelaje. Una puede ser un poco el pelaje y otra es porte, otra la coloración del manto y otra el hocico. ¿Ya? Este es mucho más, que se puede decir, fino, en cambio el inglés es un poco más anchito. Características que tienen que recordar. Ahora, observen la cavidad bucal. Un paciente que tiene una tremenda lesión que involucra la parte de tejidos blandos y tejidos duros. En estos pacientes nosotros es evidente que vamos a notar, ¿verdad?, cambios significativos cuando ustedes evalúan. Van a ver tiadismo, cialorrea, halitosis, ¿verdad? Todas esas particularidades y sobre todo van a ver que esto está inflamado. No come muy mal y a veces dejan de comer totalmente. Cuando nosotros vemos que hablamos de benignas, principalmente tenemos estas. Papilomas. ¿Qué origen tienen los papilomas? Víricos, la mayoría, ¿verdad? Pero también hay neoplásicos. Y vamos a ver esa característica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos un tratamiento para papilomas y no se cura. Y a veces son... Perdón. Sí. Raza. Sexo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son más predispuestas? No existe un estudio que diga que las hembras son más predispuestas que los machos, pero sí ha indicado a veces una mayor presentación en hembras por características hormonales, más que nada, porque muchos tumores son hormonodependientes, ¿de acuerdo? Pigmentación de la mucosa bucal. ¿Qué pasa con la pigmentación? Ustedes saben que al exterior, no solo hablamos de la cavidad interior, sino al exterior, lo que rodea. Si han visto que la despigmentación de la parte de la trufa, la parte superior, en algunas ocasiones la presencia de cáncer. ¿Pero por qué? Porque es blanca o colores que no protege de la radiación ultravioleta. ¿Se presenta también en ellos? Claro que sí, se presenta el cáncer de piel en los animales, sí. ¿En dónde comienza muchas veces? Alrededor de la trufa. Recuerden que la trufa tiene una presentación muy diferente. Inclusive, no sé si ustedes han visto que la trufa se hiperqueratiza, que se hace como escamas arriba. No sé si han visto ustedes casos de esos. Son situaciones de protección que realiza el animal, pero normalmente los animales que tienen, por ejemplo, pelajes blancos muy claros, alrededor ocular, también presentan irritación normalmente. Esto ven mucho en los pitbull, los blancos. No sé si ustedes han visto los pitbull blancos, o los boxer, alrededor de la parte del ojo, una coloración muy exagerada y a veces mucha presencia de cicatrices, no tienen protección del medio. Entonces, esto tiene que ver con pigmentación también del exterior, pero también del interior.
Si ustedes se fijaron anteriormente en otras imágenes que puse, habían melanomas, carcinomas, no, de una cosa negra, no era rosada como normalmente lo tiene la mayoría. Hay estudios que demuestran eso, por eso les pongo eso, que a lo mejor la predisposición en ciertos tipos de mucosas aumenta el riesgo de presentación de cáncer. Acuérdense, no todos presentan esto, pero está reportado que existe eso. ¿Sí está claro? Ustedes me pueden decir que no es cierto, pero usted les puede tocar un caso de ellos y está reportado. ¿Sí? Papilomas, fibromas, lipomas, condromas, osteomas y épuli. ¿Qué significa? Todo ese grupo realmente está considerado dentro de las benignas. ¿De acuerdo? Ustedes ven que la terminología no es difícil de entenderla. Porque si aquí tengo lipomas, el otro es liposarcomas, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya saben lo que es malignidad, la terminología. De todos ellos vamos a mencionar lo que es épuli y lo que es papilomas. Los demás los iremos expresando en algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entre algunas de todo el grupo que habíamos visto, las que tienen más representación, más casuística, tenemos los que son los melanomas malignos, carcinomas epidermoide y fibrosarcoma. También se ha visto el osteosarcoma. Que vieron ustedes una imagen radiológica donde prácticamente el hueso, ¿qué pasa? Produce una lisis de hueso. Ustedes saben que la lisis es la destrucción del tejido óseo en este caso. El osteosarcoma puede ser, pero ahí generalmente también se comienza a partir del fibrosarcoma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hablamos de tejido blando y tejido duro. Por eso a partir de la fibrosis que se produce comienza el desarrollo a nivel óseo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el épuli. Si ustedes ya solo apreciando las imágenes se dan cuenta cuáles son más predisponentes a este problema. ¿Qué razas? O sea, los brachiocefálicos. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias, ¿qué son? Apretadas, ¿no es cierto? O sea, el espacio y los diastemas son menores y las piezas dentarias comienzan a superponerse y eso facilita muchas veces ese tipo de lesión. Entonces, se habla, miren, que inclusive hay un 25 o 30% de presentación de esta patología. Yo así he podido observar las dos presentaciones que vamos a ver más acá abajo. Las razas predisponentes ya se dan cuenta ustedes, brachiocefálicos, entre ellos principalmente el boxer y el bulldog inglés, francés, etc. Este boxer, como ustedes ven, a pesar de que hay pocos ya en nuestro medio, todavía hay, pero hay pocos, tienen una alta predisposición y no solo este tipo de cáncer, mucho cáncer, principalmente de piel. Y a edades adultas tienen bastante problemas de cáncer de boxer, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las dos presentaciones que tenemos? Fibrosarcoma odontogénico periférico, ¿de acuerdo? O llamado también fibromatoso, y el adenoblastoma acantomatoso, que antiguamente es una nueva clasificación, porque antes solo se llamaban fibromatosos y acantomatosos. Ahora les dieron una nueva definición: fibroma odontogénico periférico y adenoblastoma acantomatoso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el más complicado? Porque ya les expliqué, no sé, a ustedes les decía de que este tejido maligno comienza a avanzar y se coge una de las láminas de la maxilar. Y cuando se coge el hueso, ¿qué pasa? No podemos limpiar el hueso, lo que se hace es quitar esa lámina y queda la otra. ¿De acuerdo? Para eliminar y tratar de evitar de que vuelva a salir. Son técnicas quirúrgicas cuando se hace de esa manera. El primer caso puede estar mineralizado, o sea, se puede hacer osificante, que significa que el tejido que comienza a ser muy duro, muy fuerte, y la recesión local es conservativa o es curativa. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer tratamientos, obviamente médicos, pero principalmente está en la utilización de antiinflamatorios. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar corticoides, que son más fuertes y tienen mejor acción, y nos ayudaría un poco a controlar si es que lo tenemos en inicios principalmente. ¿De acuerdo? Es más fácil hacer una cirugía cuando tenemos uno de este tipo que un acantomatoso, por el riesgo que se corre. ¿De acuerdo? En el otro caso, en el adenoblastoma, más agresivo que el anterior, ya les aviso. Pero lamentablemente entre los dos, quienes más se presenta es el peor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Reacciones extensas y radioterapia. Aquí significa que nosotros, a pesar de hacer una remisión del tumor, tenemos que optar por quimioterapia o radioterapia. En nuestro medio no tenemos radioterapia. ¿De acuerdo? ¿Qué es radioterapia? Como el equipo que tenemos de radiografía.
una mesa, ponen el paciente y ese equipo manda radiación, ¿ya? Como hacen en las personas, ¿sí? A veces me preguntan, ¿se quedan calvos o alopésicos los perros con quimioterapia? No se quedan. Pierden pelo, pero no se quedan calvos, así como se vieron las reacciones en las personas que pierden el pelo, el vello, etcétera. En los perritos no se ve eso, ¿ya? No se ve. Ahí viene la parte, no sé, que en accionar la parte del pelaje, no sé exactamente explicar eso, pero no se ha visto esa particularidad. Radioterapia no tenemos en nuestro medio. Ya vamos a ver en el tercer unidad, vemos oncología. Ahí les voy a mostrar, hay un equipo que hace un tipo de tratamiento que se llama estereostático, que solo dirige la radiación ¿a dónde? Al área de afección. Eso es lo que se utiliza para estos animales, ¿de acuerdo? No tenemos. ¿Puede producir osteolisis? Claro que sí, lo que les explicaba. ¿La osteolisis qué sería? La explosión, la fractura, la pérdida de la capa ósea. Y como dijimos que el maxilar es un plano que tiene la parte, ¿no es cierto?, el diploe, que es la parte de trabéculas. ¿Qué pasa? Al tener dos de esas puedo eliminar la una y la otra se queda. Entonces así se hace el tratamiento para los casos que son con osteolisis, porque esa parte ya no sirve, ya no vale. No se ha visto una contaminación, o sea, de una a la otra. Se ha visto que crecen independientes. Si crecen en un solo lado, solo es ese lado, ¿ya? No se ha visto que este pasa allá. No se ha reportado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que mencionar? Vamos con papilomatosis viral. Esto lo hemos visto, ¿verdad? Muchísimo. Y son autolimitantes. ¿O qué quiere decir? Que en muchas ocasiones aparecen en animales pequeños, jóvenes, cachorros, y en muchas, no todas, pasa un tiempo, un mes, 2 meses, y se desaparece. Pero hay ocasiones en que, ya tengo aquí el video, luego les pongo, de un paciente que no es de aquí, de Loja, es de otro cantón, que tenía una particularidad muy parecida a esta, pero demasiado. Y al abrir la boquita, se le ve dentro de la parte orofaringia una gran cantidad de eso. Imagínense cómo puede vivir un animalito así. Y ese ya necesita una ayuda. Ya no es que hay que esperar, porque imagínense, ya no puede ni deglutir, no puede hacer nada. Entonces, vamos a ver que la característica, ya les muestro luego, es el crecimiento a partir de ese epitelio escamoso que se produce a nivel oral. Comienza a producirse ahí. Puede ubicarse, como lo dice ahí, la parte oral, como puede dirigirse a la parte faríngea. Es autolimitante, lo que les mencionaba, principalmente en animales menores a 1 año. Pero cuando yo tengo unas características así, yo tengo que pensar en la calidad que tiene el animal de vida y ya tengo que actuar. ¿De acuerdo? No tengo que esperar a que desaparezca, y si no desaparece, ¿qué pasó? Tenemos que pensar en ello, ya vamos a explicar de eso. ¿Cuál es la particularidad aquí? ¿Todos han hecho tratamientos de esto? ¿No han hecho tratamientos? ¿Para nada? Ya, hacen cirugía, cauterizan, pero imagínense hacer una cirugía todo esto. ¿No es cierto que es muy agresivo? Y la boca, ¿cómo come después? Es bien difícil. Cuando tenemos independiente, miren, así, una muy grande, a lo mejor sí. ¿Cuáles son los tratamientos? Les voy a explicar algunos de los cuales yo he realizado bastante bien en la mayoría de los casos. De los que he obtenido, que son bastantes, porque esto hay mucho, es las vacunas autógenas. Y como más que vacunas, no está aquí puesto, es la hemoterapia. ¿Ya? ¿Qué es la hemoterapia? Que nosotros sacamos sangre de él y le ponemos a él mismo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a hacer cuenta de que tenemos un perrito, un schnauzer mediano, que todos conocemos, ¿verdad? A ese paciente le vamos a sacar de 8 a 10 ml de sangre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cuenta que le hemos sacado 8. Cogemos 8 centímetros, 8 ml de sangre y dividimos 4 subcutáneo y 4 intramuscular. ¿De acuerdo? Ese tratamiento lo repetimos cada 7 días, entre 3 veces a 4 veces. Y ustedes van viendo que la segunda que van a poner va bajando. En la tercera que ponen va desapareciendo. Al final desaparecen. ¿De acuerdo? ¿Cuándo
tenemos casos de que ustedes hacen 3, 4 y no se mueve para nada, ya dejen de hacerlo. Esto ya tiene que ver con una... hay una clasificación dentro de la parte histopatológica de los papilomas en que ya necesita un tratamiento quimioterapéutico. ¿Y cuál es la opción? Sulfato de vincristina. Y está hecho, está estudiado, hay artículos de todo, de cuando ya se hace un estudio histopatológico y está dentro de esa clasificación, se utiliza sulfato de vincristina. El protocolo del sulfato de vincristina, ¿ustedes sí lo han visto en TBT o en algo? ¿No? Ustedes saben que los protocolos, en los tratamientos quimioterapéuticos se habla de protocolos, porque no va el producto directamente, o sea, no va solo. La vincristina puede ponerse principalmente intravenosa, pero hay estudios también, y hicimos aquí uno, que se hace también subcutáneo para el TBT. Por ya les voy a explicar. ¿Qué sucede? El protocolo en vincristina significa que tenemos que primero estabilizar al paciente. Ponemos un suerito, tenemos que estabilizar para evitar el shock que va a producir el producto luego. ¿Qué ponemos generalmente para estabilizar a un animal? Sí, ponemos suelo, ¿verdad? Ponemos un lactato, un cloruro, estamos poniendo un goteo, ¿ya? Para estabilizar y evitar el shock se utiliza no atropina, se utiliza aquí un corticoide, betametasona, dexametasona, ¿de acuerdo? Primero. Luego utilizan o un protector hepático, porque ustedes saben que generalmente estos productos van a eliminarse por esa vía hepática. Protector hepático puede ser inclusive, si no tienen eso, pueden complejo B. Después de eso, ustedes ponen algo para la acidez que se aumenta y evitar justamente la producción de ácido gástrico, que sería un producto inhibidor de ellos. ¿Cuál es inhibidor? Inhibidor de secreción gástrica. ¿Bicarbonato? Esos, ya no vamos a hablar justo del bicarbonato en tu caso. Más que nada se utiliza ranitidina como parasol. Es que nosotros lo expresamos mal porque nosotros pensamos que son protectores gástricos, ¿verdad? No son protectores gástricos. Ellos inhiben la producción de ácidos gástricos. El protector gástrico es quien protege el estómago. ¿Y quien protege es, por ejemplo, el sucralfato, como que es esos jarabes blanquecinos? ¿Sí? Esos son los protectores, ¿de acuerdo? Porque esos son los que se utilizan para una gastritis, una úlcera. ¿Para qué? Protejan la mucosa. Esos son protectores, ¿de acuerdo? Los otros son inhibidores de la secreción gástrica. ¿Cuál sería? El omeprazol o la ranitidina. Luego de eso pueden poner un reconstituyente, porque generalmente la afección a nivel de la línea roja te afecta. Usted puede poner un hematofos, un aminovit o cualquier producto. Y ya vamos 4 productos, miren. Y el quinto es la vincristina. Si se dan cuenta, ese es un protocolo, hay muchos, pero ese es uno de los protocolos que ustedes tienen que hacer para ubicar esto. Subcutáneamente, ¿qué pasa en TBT? Pero en TBT se hizo, y hay estudios realizados en ello, se hizo aquí también con un estudiante, y se pudo observar que tiene menos acción, digamos, tiene menos problema, porque el otro tiene que correr vena, ¿verdad? Y aquí subcutáneo es más fácil, se supone, ¿cierto? El problema que se observó es que si ustedes no ponían adecuadamente, comienza a inflamarse y a necrosarse. Y otra, necesita previo un corticoide, porque el corticoide, aparte de evitar el proceso anafiláctico, es antiinflamatorio. ¿Sí me entienden? Entonces, utilizando intramuscular eso y salió bien en comparación con el intravenoso. Pero hay que tener mucho cuidado porque tuvimos a 2 pacientes que se lastimaron a nivel de la cruz y bien difícil curar eso. Entonces, miren, esas opciones, no por facilidad, es por la vía de utilización. Ahora, miren, aquí también tenemos otros tratamientos. Esta es la ciclofosfamida, que también es otro quimioterapéutico que se utiliza y viene en tabletas. Hay la lomustina, que se utiliza para lo que es los mastocitomas, por ejemplo, que viene en oral. Hay algunos productos que sí los tenemos, muchos son de uso humano. Antes utilizábamos nosotros la vincristina de uso humano y estábamos registrados nosotros en el Solca para que nos puedan vender, porque antes no había. Ahora ustedes ya tienen, miren, por ese Glivocin-Bet es de uso veterinario, hay algunos ya de uso veterinario. ¿De acuerdo? Sí está claro los tratamientos que ustedes pueden hacer. Aquí hemoterapia es súper bueno. Hasta ahora yo de los que he tenido, solo uno no me remitió. ¿Por qué?
porque no era cachorro, era adulto, era de los caniches, de los blanquitos, y tenía muy poquitas sobre, la mayoría un poco cerca del rostro, pero tenía en el cuerpo. Y resulta justamente que no se hizo el otro tratamiento porque no querían los dueños, pero sí hizo un compañero que era técnico hace tiempo, hizo algo que está reportado en un tratamiento. No hay una explicación porque no sé exactamente cómo se explica, pero se le cogió como arete de cobre, le puso aquí y le hacían tratamiento. Está hecho eso, le reportaron en unos casos y él le cogió eso y le hizo. Las vacas. Y le pusieron aquí. ¿Qué cosa? ¿Ya? ¿Qué pasó? Le pusieron ese arete de cobre y con el tiempo bajó el tamaño de eso. ¿Qué explicación hay? A ver si ustedes encuentran ese artículo, a ver qué pasó, porque me decían que lo hacían en otros animales. Que les ponen como arete de cobre en la orejita y no sé cuál será el principio, pero lo hicieron y le bajó totalmente. Miren, son cosas que a veces, pero muy poca información, cuando sucede a veces no lo reportan y ese es el problema. Por eso todo lo que ustedes investigan siempre es bueno reportar. ¿De acuerdo? Glositis, especie, ya ven una de las especies principalmente que se afectan por esto. ¿Por qué? Porque les gusta lamer muchas cosas, plantas principalmente, y los insectos, inclusive son muy curiosos y mordisquean, y proviene a partir de una inflamación, como hablamos, aguda, y también puede ser crónica, principalmente relacionada a la lengua. ¿De acuerdo? Los gatitos son bastante sensibles a ellos, hay muchos casos en eso, por eso es que lo he puesto principalmente, pero el perro también lo tiene. En este caso hablamos de esta situación, esa tumefacción, y es peligrosa muchas veces porque sabes que los insectos tienen formas de protegerse y es su veneno, y eso puede producir una inflamación, una tumefacción que puede obstruir la parte respiratoria. Entonces, ¿cómo actuamos aquí? ¿Cómo evitamos esa reacción? Porque esto tiene que ser rápido. Exactamente, antihistamínico. Uno de los más fuertes, ¿cuáles son? Siempre los corticoides. Son los más fuertes que hay. Recuerda, hay Prevecta, Dexa, hay otro producto también que son fuertes y los pueden utilizar. Intramuscular, intravenoso principalmente. ¿De acuerdo? Para controlar eso. Eso pasa también el post-vacunal, cuando hay procesos de reacciones a las vacunas. Entonces, miren, la glositis tiene una serie de procesos y aquí les tengo un ejemplo cómo yo puedo hacer un abrebocas sin necesidad de comprar uno. ¿Se acuerdan? ¿Les explicaba eso? Eso solamente es una forma de, miren, de valerse para evitar de que les muerdan, no con intención, pero sí que les muerdan los animales. Lo hacen con esos venoplisis, son por las tapitas de las agujas, de los jeringuillas, etc. Solo es los colmillos y les facilita el trabajo. ¿De acuerdo? Causas, muchas, porque hay también, aparte de eso, eso puede ser primario, pero podemos saber cosas secundarias. Tumores, traumas, úlceras por las quemaduras, a veces alimentos muy calientes o cáusticos, cuerpos extraños y las plantas caseras. Eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes vieron o están viendo, creo, toxicología y van a ver que los animales olfatean y a veces les gustan ciertos olores y sabores. Y los perros y gatos hacen eso. Y ahí viene este problema. Hay unos que son demasiadamente peligrosos porque han producido una insuficiencia renal principalmente y mueren los animalitos. ¿De acuerdo? Las estomatitis, cuando ya hacemos referencia a otra terminología o a otra afección de la cavidad oral, principalmente hablamos de irritaciones. Estomatitis, ustedes pueden relacionar un poco también con otros animales, es la misma presentación. ¿Cuál es un signo característico? Es el tialismo o cerebrea. ¿Por qué? Eso les estimula producción de saliva. Entonces van a ver que están variando normalmente más seguido. La predisposición de nutrición puede ser algunas características de alimento. ¿Qué le damos a los gatitos? También acuérdense que ¿por qué se produce? Una de las causas que se produce coprofagia en los animales. Falta de nutrientes, lo principalmente que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Minerales, vitaminas, etc. Pero está estudiado de que una de las causas es los componentes de los productos alimenticios, que son saborizantes que tienen.
¿Qué pasa? Esos no son absorbidos por el organismo y se eliminan con las heces. Y como quedan en las heces, el saborizante le da un sabor agradable, se los comen. ¿Sí se dan cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado en muchos productos que vienen con muchos saborizantes, esas cosas. Está estudiado y está visto, que no solo es deficiencia de vitaminas, minerales, eso. A veces, ¿qué hacemos? Les corregimos, ¿verdad? Le compramos vitaminas y les invadimos de eso y no se curan. Hay que ver la otra opción. ¿Sí está claro? Eso está demostrado, esas cosas. Deficiencias de niacina y riboflavida. Miren, dos productos que es necesario de repente adicionar a la dieta si no tienen eso. ¿Por qué? Estos son los factores que favorecen esa situación. Y la hipervitaminosis A. Cuando nosotros tenemos problemas visuales, recomendamos, por ejemplo, Aerovit o tabletas de vitamina A porque ayuda un poco en los procesos de recuperación a nivel ocular. Pero cuando exageramos en la cantidad, nos viene esto y nos produce estomatitis. O sea, también el exceso es malo. Acuérdense, por eso es que a veces ustedes en el producto que compren de alimentación tienen que ver qué contenidos tiene. ¿Quién de ustedes sabe qué tiene Procan? ¿Qué tiene Doc Chow? ¿Qué tiene eso? ¿Ah? ¿Quién ha leído, ha sido curioso de ver qué tiene? Harinas. Maíz. Pero el maíz sabemos que no es digerible. Sabemos que tiene un proceso diferente, ¿verdad? Porque eso lo revientan a través de un proceso molecular para que sea digestible para el animal, si no, no come. ¿Cómo lo comprobamos? Denle un mote. ¿Cómo sale en las heces? Como mote. ¿No es cierto? Porque son carnívoros. Es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué más tiene? No hemos visto, ¿verdad? Tiene minerales, tiene vitaminas, tiene aminoácidos. ¿Lo hemos visto? Hay hechos de harina de hueso, de carne. Dicen que utilizan las plumas supuestamente para hacer eso. Bueno, eso ya no me meto porque hay algún video de algunas fábricas de esto que si ven se quedan un poquito medio horrorizados de esas cosas. Que están filmadas, pero yo no os digo que esta empresa o esta, ¿no? Es de fuera del país, ¿no? Que le meten todo, no sé. Y está filmado y hay todo eso, pero no lo metamos en la controversia. Signos: cialorrea, dolor, pérdida de vocalización, anafilaxia. Pérdida de vocalización, ¿qué significaría? No magulla. Exacto, no magulla, no gime, no tiene característica, queda como mudo, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Si se inflama dolor, se inflama la parte de vocalización y obviamente no tiene esta facilidad. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir terminando para que estudien. A que no se saquen cero, dice, ¿verdad? Ya. Vamos a terminar. Sí. ¿Qué es anafilaxia? Perdón. Anafilaxia. Anafilaxia, ¿qué es la reacción anafilaxia? Es un proceso que el organismo produce ciertas reacciones en el cuerpo, por ejemplo, hipersalivación, reacciones respiratorias, cardiorrespiratorias, es una reacción del cuerpo frente a un efecto. ¿Sí? Generalmente está relacionado a acción del sistema nervioso, simpático o parasimpático, son los que dominan la parte glandular, respiratoria, etc. ¿Sí? Entonces controlamos. Por eso es que la preanestesia, para evitar reacciones, porque ustedes han puesto ketamina sola directa, ¿no? ¿Ketaxil? Sí, el ketaxil ya tiene un preanestésico y un anestésico. Por eso no reacciona el animal diferente. Pero si ustedes cogen ketamina directo, sin poner ningún preanestésico, hasta puede convulsionar. ¿Por qué? La atropina o el preanestésico le ayuda a evitar estos efectos anafilácticos. ¿Sí? Ahí está destinado. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con esto. Hay que pensar que nosotros, cuando queremos diagnosticar una faringitis, no es fácil, porque muchas veces los problemas pueden venir anteriores de la cavidad oral o posteriores ya de la parte esofágica anterior o craneal. Entonces la faringitis, por su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio infeccioso de la faringe generalmente, que se asocia a enfermedad sistémica o a otras enfermedades. Como es una parte de paso, las afecciones generalmente se relacionan a este sector. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de una faringitis? ¿Cómo han visto que ustedes, los médicos humanos, se dan cuenta de la faringitis? Abriendo la boca, bajando
relajando un poco la lengua, ¿no es cierto? Y observan la coloración, la presentación de la mucosa. En los perros lo podemos hacer, en los gatos sí. Pero ustedes saben que coger bajalenguas y hacerles es un poco difícil a ellos. Porque si a uno mismo, cuando le hacen eso, puede producirles náusea, imagínense en los perros. Por eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que a veces se hace? Si le tienen la facilidad de abrir, cogen la lengüita y la estiran a un lado. No la bajan, sino la estiran a un lado y les permite observar mejor. ¿De acuerdo? El tracto respiratorio alto. Problemas en la parte superior de la respiración. De forma primaria no es común. ¿Qué significa? Que la mayoría son secundarios. ¿De acuerdo? Según una parte de paso, de deglución, de respiración, todo eso es secundario. Estamos viendo algunas características de los pacientes cuando presentan afecciones a ese nivel. Tonsilitis. ¿Por qué les menciono la tonsila? Porque se ha estudiado mucho, y no solo en esta especie, sino en equinos, por ejemplo, que las tonsilas son un medio de almacenamiento de bacterias o de microorganismos. Perdón, un minutito. Ojalá. ¿Qué fue? Ya le llamo un ratito, ¿sí? Sí, ya le llamo. Ya. Gracias, muchachos. Ya, perdón. En la tonsilitis ustedes se dan cuenta que, bueno, dentro de la etiología no se conoce exactamente, obviamente por razones de contaminación que tiene. La causa ya se relaciona a los aparatos o a los órganos que se encuentran cerca, las estructuras. Pero lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que esta parte se ha visto de que ahí se encuentran muchos microorganismos de tipo muy peligroso. ¿Por qué? Miren, Staphylococcus, Streptococcus, el Proteus, son microorganismos que se ocultan en las tonsilas. Y eso sucede en los equinos, por ejemplo, y en otras especies. ¿Por qué hacen los hisopados muchas veces a las tonsilas? Porque ahí es donde está protegida los microorganismos. ¿Qué significa? A nosotros, ¿qué nos mandan a hacer? A veces, esos enjaues bucales o gárgaras que dicen, pero ¿cómo hacemos con los animales eso? Es difícil, ¿verdad? Para hacer eso tenemos que nosotros tranquilizar para poder ingresar, hacer limpiezas o todo eso. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos afecciones a nivel de vías respiratorias altas, generalmente utilizamos un antibiótico. Pero tenemos que saber qué antibióticos vamos a utilizar, qué tiempo y todas esas características. Hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Una práctica rápida de dosis de medicamentos. ¿Sí se quedó claro cómo era eso? ¿Sí? Ustedes no estuvieron, ¿verdad? Sacamos una dosis. ¿Quién la saca ahora? Si yo les doy. A ver, pasen. Uno. Y nos vamos. Pasen, uno. Ya. Una dosificación. Para este paciente le hemos determinado una tonsilitis. Le vamos a dar un tratamiento. ¿Ah? A ver, vengan. Paciente, camino, peso, 4.7 kilogramos. ¿De acuerdo? Ya estamos haciendo cálculos, ¿no? Ahora, hemos decidido utilizar ampicilina, que viene